Dios te bendiga grandemente. Hoy quiero hablar acerca del pecado. Y sí, del pecado, eso que ofende, eso que causa molestia, pero que es necesario. Hay mucha gente que se ofende cuando se confronta el pecado, cuando se habla de la mala manera de vivir, cuando se llama al arrepentimiento, a dejar el pecado, y mucha gente se siente atacada y dice que nosotros somos lapidarios por hablar del pecado. Sin embargo, confrontar el pecado, hablar del pecado, es totalmente bíblico. Es necesario hablar del pecado, porque el pecado causa muerte física y espiritual. El pecado lleva a la muerte eterna, lleva a condenación. Por lo tanto, es necesario seguir predicando de que las personas puedan arrepentirse, puedan dejar el pecado, la mala manera de vivir, lo que no edifica, lo que daña tu vida. Es totalmente bíblico. De hecho, el mensaje de Jesucristo, el mensaje que encontramos en la Biblia, el mensaje que predicaban los apóstoles, los profetas, que predicaban los discípulos de Dios, era de arrepentimiento. Era de que el reino de los cielos se ha acercado. Era de que se abandone el pecado, de que tomemos la cruz, de que nos neguemos a nosotros mismos y sigamos a Cristo. Ese es el mensaje principal que podemos encontrar en la Biblia, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Ese mensaje que confronta el pecado, es el mensaje que Dios quiso que nosotros también prediquemos, porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que nosotros no tengamos por inocente nuestro pecado, todo lo contrario. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Nosotros en estos momentos estamos aplacados por Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios no ha caído sobre nosotros, no hemos sido destruidos por esa santidad de Dios, solo porque esa ira está aplacada en Jesucristo. Él está recibiendo la ira, el fuego consumado de Dios. Él lo recibió por el sacrificio que pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, en donde la deuda fue pagada, donde nosotros no merecemos ser salvos, merecíamos condenación, pero Cristo pagó el precio por nosotros y hoy nosotros tenemos entrada con el Padre. Cuando nosotros miramos a Dios, Dios está mirando a Jesucristo, el que pagó el precio por nosotros. Cuando pedimos perdón a Dios por nuestro pecado, Dios está mirando a Jesucristo, al que pagó el precio. Por lo tanto, debemos entender que es necesario seguir predicando y tomar bien este mensaje, que debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Tomarlo con humildad, con sabiduría, como lo tomó el rey David después de haber pecado, de haber cometido adulterio. Él crea este Salmo 51 que habla de lo que él vivió y cómo él había pecado contra Dios y cómo él quería que Dios le limpie de su maldad. Es la actitud que debemos tener, porque el acto de amor más grande no es alguien que te dice Dios te bendiga o Dios te ama. El acto de amor más grande es alguien que te va a hacer llevar a que tú mires a Cristo, que tú tengas esa gracia, esa salvación, esa obra redentora en Cristo. El acto de amor más grande es que alguien confronte el pecado y te diga, mira, con amor obviamente y con sabiduría, mira, en estas áreas no estás de manera correcta, estás pecando contra Dios, estás pecando contra tu prójimo y necesitas apartarte de este pecado, del pecado. Es un acto de amor porque ese arrepentimiento va a llevar a salvación. De hecho, Dios, cuando un hijo de Dios peca, Dios le causa una tristeza. Y esa tristeza causa arrepentimiento. Eso lo vemos en Gálatas. Y ese arrepentimiento lleva a salvación. Por lo tanto, no nos debemos ofender cuando hablan del pecado, sino que debemos tomarlo con humildad y entender que viene de parte de Dios la confrontación por el pecado. Que alguien te diga, mira, tienes que cambiar, tienes que ser transformado por la palabra de Dios, es para vida eterna. Mira lo que dice en Números 14:18. Dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable.
que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Pero me interesa mucho esa parte que dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Llegará el juicio de Dios y no tendrá misericordia. Mire lo que dice esta palabra en Efesios capítulo 5, versículo 6 en adelante. Dice así: nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Este es un llamado que Dios nos estaba haciendo a nosotros como hijos de Dios. Es que nosotros no debemos ni siquiera participar con aquellos que participan en las tinieblas, sino que nosotros debemos apartarnos y reprender estas obras que no son de Dios, que van a causar muerte física como espiritual. Mire lo que dice Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Dios nos deja mucha palabra a nosotros como hijos de Dios para no imitar, para no participar en las obras de las tinieblas, de la carne. Todo lo contrario, Él nos insta a abandonar el pecado, a no participar de las obras que hacen aquellos que viven según la carne. Mire lo que dice esta palabra en Romanos capítulo 12. Dice así, versículo 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos nosotros presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Cristo. Mire lo que dice el versículo 1 de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos entender que este cuerpo que le pertenece a Dios, porque el Espíritu Santo muere en nuestra vida como hijos de Dios, le pertenece a Dios. Ya no es mi persona, sino que es Cristo quien vive en mí. También debemos entender que el pecado nos aparta de Dios, no trae nada bueno a nuestra vida, va a traer consecuencias y Dios nos quiere librar de esas consecuencias del pecado. Por eso nos advierte en toda la palabra acerca del pecado. Por lo tanto, no debemos ofendernos, no debemos sentirnos mal cuando seamos confrontados por nuestro pecado. Es bíblico. Tomémoslo de parte de Dios para abandonar el pecado. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo recién llegué al Señor, no tenía ni conocimiento de la palabra de Dios. Yo sabía lo justo y lo necesario. Tenía la semilla que mis padres habían plantado en mí, pero no tenía mayor conocimiento en Dios. Pero cuando conozco al Señor y recibo ese llamado de Dios a mi vida, en donde fue muy hermoso y de manera sobrenatural también, fue cuando el Señor se presentó a mi vida, fue en sueño y me dijo así: Camila, es tiempo de que conozcas el Evangelio, ahora entrega todas tus cargas a Dios. Y cuando este hombre se acerca a mí y me abraza, yo comienzo a entregar todas mis cargas, comienzo a decir todo lo que había vivido, lo que había pasado. Despierto muy tocada por el Espíritu Santo, muy tocada por Dios. Y lo primero que siento cuando despierto es la convicción del pecado. He pecado contra Dios. Y lo segundo que siento es que quiero conocer al Señor, quiero buscar de Dios, quiero apartarme del pecado, quiero comenzar a hacer las cosas bien. Y así comencé a buscar del Señor. Y fui confrontada también por el pecado. Y no lo tomé de mala manera, lo tomé de muy buena manera. De hecho, se me acercó un pastor y me dijo: veo que tienes hambre y sed de justicia, hambre y sed por conocer a Dios. Y yo le dije que sí, que quería conocer a Dios, que quería buscar del Señor.
que quería apartarme del mal, que quería comenzar a conocer al Dios verdadero, al Dios de la palabra. Yo reconozco que en ese tiempo yo era ignorante y no tenía mucho conocimiento, vuelvo a repetir, y llevaba apenas mi primer día en la iglesia cuando se me acerca el pastor y me dice esto, y me dice, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Eres soltera? ¿Estás emparejada? Y él me pregunta, y yo le digo que tenía una pareja. Y él me dice, bueno, en este momento entonces tú estás en fornicación y tienes que abandonar este pecado de fornicación y sigue a Cristo de manera íntegra. Puedes casarte con Él o puedes dejarle y seguir a Cristo, negarte a ti misma y seguir a Cristo. Y cuando a mí me dice esto, yo en ningún momento lo tomé mal. Cuando Él me hace ver que yo estaba en una condición de fornicación, yo no lo tomé mal. Lo tomé que era de parte de Dios, que yo tenía que velar por arreglar mi vida. Por lo tanto, lo que yo hice fue tomar decisiones y hablé inmediatamente en ese entonces con el que hoy es mi esposo y concordamos en casarnos, arreglar nuestra vida y seguir a Cristo juntos. Por lo tanto, hay que entender que no debe molestarnos. Es de parte de Dios. Si Dios no nos salvó para permanecer en el pecado, Él dice que no nos libertó para volver a ser esclavos del pecado, sino que nos libertó para ser libres en Cristo, siendo ahora esclavos de Jesucristo, donde la soberanía de Dios es superior a mi propia voluntad. Por lo tanto, yo he sido confrontada también muchas veces por el pecado. He sido confrontada por mi temperamento, he sido confrontada por mis malas palabras y nunca lo he tomado de mala manera. Lo tomo de parte de Dios para que el Señor siga transformando mi vida. Por lo tanto, te invito a que no te ofendas o no creas que te estamos atacando el pueblo de Dios cuando hablamos del pecado. No es ser lapidario, es ser bíblico. Toda la palabra de Dios se basa en el arrepentimiento, en abandonar el pecado, en dejar la maldad. Por lo tanto, este mensaje no ha cambiado, es el mismo para nosotros. Aunque vivimos por la gracia no nos permite pecar deliberadamente. Por lo tanto, te invito a que recibas la palabra con humildad. No es contra ti, es voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, que el Señor te guíe, renueva tu entendimiento, tu mente mediante la palabra. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que me dicen, es lo que está en la palabra de Dios, lo que tiene que ser mi guía. Recuerda que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Si es necesario muchas veces apartarnos de malas amistades, hay que hacerlo porque las malas amistades corrompen el alma, van a dañar tu vida. Por lo tanto, te invito a que puedas caminar con Cristo de manera íntegra y puedas conocerle mediante la palabra. Porque muchas veces va a ser más fácil para ti entenderlo por la palabra. Porque muchas veces vas a sentir que la gente te está atacando, que la gente no tiene amor de Dios, que la gente es cruel, es lapidaria. Entonces, cuando tú escudriñes la Escritura, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es una espada que atraviesa tu corazón, que atraviesa tu mente y te va a transformar mediante la obra del Espíritu Santo. Esta palabra va a tocar tu vida y vas a ver que la palabra de Dios era viva y eficaz realmente para cambiar tu vida.